Hola, bienvenidos a mi canal Étnica Artisan. Hoy enseñaré a crear un cinturón de cuero combinado con macramé. Los materiales son: utilizaremos 2 cuerdas de algodón del color que elijan de 4 milímetros de ancho. El largo sería de 2,5 metros. Si su cintura mide entre 75 a 80 centímetros, en mi caso mide 78. Si su cintura es menor o mayor que las medidas de mi cintura, el hilo debería tener mayor o menor cantidad con referencia a las medidas que estoy dando. Usaremos una tira de cuero de la medida exacta de su cintura. El ancho, en mi caso lo hice de 5 centímetros, ustedes pueden darle el ancho que quieran a su cinturón. También usaremos 2 ojetillos de 10 milímetros, pueden ser dorados, plateados o envejecidos. Tijeras, cinta de enmascarar y un sacabocado. Primero le haremos 2 hoyos a la tira de cuero donde pondremos los ojetillos con la remachadora y ponemos las matrices como lo muestro en el video. Con el sacabocado hacemos el hoyo. Si el ojetillo no logra pasar por el hoyo que hacemos, pueden con unas tijeras abrir un poco más para que pueda pasar el ojetillo por el cuero, así como lo muestro en el video. Ya con el ojetillo puesto en el cuero, lo ponemos en la parte de abajo de la remachadora, luego ponemos la otra pieza del ojetillo y fijamos la pieza. Hacemos lo mismo del otro lado y seguimos con el diseño de nudos.
Aquí les muestro cómo redondear los bordes del cinturón. Tomamos una de las cuerdas y la estiramos y doblamos a la mitad. Luego, con cinta fijamos cada uno de los extremos para que no se deshilachen. Con la cuerda doblada en la mitad, la pasamos por el ojetillo y la U que se forma cuando pasamos la cuerda, ahí pasamos la cuerda restante como lo muestro en el video. Fíjense muy bien cómo paso la cuerda y les mostraré cómo queda si la pasas por delante o por el revés del cuero. Ustedes eligen cuál les gusta más. Cuando tenemos la cuerda, fijamos el cuero con la cinta de enmascarar para que no se mueva y así poder hacer la trama de nudo sin problema. Comenzamos. Presten mucha atención a los movimientos que hago de un lado a otro con los nudos. Primero hacemos un 4 con una cuerda y la otra queda recta debajo del 4 que hacemos. Cuando hacemos el 4, esa misma cuerda la pasamos por la cuerda recta por debajo y la sacamos por encima como lo muestro en el video. Para el siguiente nudo hacemos el 4 al lado contrario y hacemos el mismo movimiento que en el primer nudo. Al principio puede ser un poco tedioso y difícil poder hacer esta trama, pero luego lo podrán hacer de una forma mecánica, todo es de práctica. Esta trama es intercalar el mismo nudo de un lado a otro y al paso que vamos intercalando se va notando cómo se empieza a ver un diseño. Como tip, para que no se enreden de qué lado les toca siempre el 4, hacemos al lado contrario de donde la cuerda se ve con una falta de un nudo como lo muestro en el video.
Hacemos la trama hasta que llegue a la mitad del cinturón. Para que sepan cuál es la mitad, doblen a la mitad del cuero y pónganle una cinta de enmascarar para que sepan cuál es. Y así puedan estar mirando cuando les llega la trama hasta la mitad. Cuando la trama llega al medio del cinturón de cuero, repetimos lo mismo del otro lado y que llegue a la mitad del cinturón como la primera trama. Acá les muestro más de cerca cómo se hace la trama de nudos para que no tengan dificultades para hacerlo. Cuando tenemos listos los dos lados, tenemos casi terminado el diseño. Les voy a dejar dos opciones de cómo amarrar el cinturón cuando se lo pongan. La primera es amarrar las cuerdas con un nudo y la otra sería ponerle un broche o un cierre. En mi caso le pondré un cierre como lo muestro. Tiene dos partes, coseré con hilo al tono y aguja cada una de las partes a ambas cuerdas y así terminaría el diseño. Combinar accesorios de cuero con macramé les brinda un toque rústico y elegante con texturas y detalles bohemios. Se pueden combinar en muchos accesorios como pulseras, collares, pendientes, carteras, llaveros, entre muchos más. Combinar distintos cueros con diferentes cuerdas en cuanto a colores, grosores y texturas hacen que cualquier cosa que diseñen tenga un toque de exclusividad creando piezas únicas.
El cuero aporta elegancia, el macramé aporta un toque artesanal y ancestral, dando una combinación de accesorios versátiles con durabilidad y flexibilidad. Ya con el cierre puesto, las cuerdas restantes se cortan a la distancia que ustedes elijan. Yo las corté y les hice un nudo al final para que las cuerdas no se deshilachen. Las corté a la misma altura. Este cinturón lo pueden realizar con el color que ustedes quieran, de cuero, de hilo, con el broche que elijan. Si no eligen un broche, las pueden amarrar como lo mostré en el video. Aquí les dejo otro tutorial de otro modelo de cinturón. Y en mi canal tengo más accesorios hechos en cuero por si quieren aprender a realizarlos. Estaría listo el cinturón. Este cinturón lo pueden lucir con vestidos, camisas largas o con pantalones tiro alto, como ustedes elijan. Espero les haya gustado y sea una inspiración para crear más accesorios de este tipo. No olviden suscribirse y darle like si les gustó el video y activar la campanita para recibir más notificaciones cuando suba nuevos tutoriales. Gracias, hasta pronto.